Bienvenidos a tu consulta de salud, un espacio donde resolveremos tus dudas sobre salud y bienestar, siempre con los mejores profesionales. Bienvenidos a tu consulta de salud. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Y el programa de hoy es especial porque vamos a abordar un tema muy interesante y vamos a aportar muchísima más luz a este tema que en ocasiones nos falta conocimiento. ¿Y qué es este tema? La hipnosis clínica. Y para ello hemos tenido la suerte y el privilegio de contar con el profesor y psicólogo Antonio Capafons Bonet. Antonio Capafons es catedrático de universidad en la Universidad de Valencia. También es director de la Clínica de Psicología de la Universidad de Valencia. Es especialista en tratamientos psicológicos e hipnosis basada en evidencia. Es autor de distintas publicaciones, tanto nacionales como internacionales, sobre diversos temas relacionados con la hipnosis y con tratamientos psicológicos. Y por si fuera poco, que no lo es, porque su biografía es muy extensa y estamos dando ahora los datos más relevantes. Tiene también 6 sexenios de investigación, es decir, 36 años de investigación sobre hipnosis y tratamientos psicológicos. Y en cuanto a asociaciones, pertenece a las más importantes en cuanto a hipnosis clínica, o de las más importantes aquí en España, ya que es miembro fundador y actual vicepresidente de la AEA, que es la Asociación para el Avance de la Hipnosis Experimental y Aplicada, y también es miembro fundador del grupo de hipnosis del Colegio de Psicología de la Comunidad Valenciana. Así que estoy segura que esta entrevista que vamos a ver ahora os va a dar muchísima luz de lo que es la hipnosis, para qué puede utilizarse y para quitarnos un poco esos mitos o esas creencias erróneas que siguen rodeando un poco a la hipnosis cuando solo conocemos de ella lo que vemos en espectáculos o en el cine. Porque hay muchísimo más detrás de la hipnosis y todo lo que hay detrás y positivo sé que nos puede beneficiar cuando queremos conseguir algunos objetivos terapéuticos. Así que me alegro muchísimo de poder tener hoy a Antonio Capafons en esta entrevista. Bueno, ya hemos explicado la biografía de Antonio Capafons, que es muy interesante. Agradecemos muchísimo que nos puedas dar esta entrevista. Muchísimas gracias, Antonio. Pues muchísimas gracias a ti, Verónica, por invitarme, y voy a hablar en nombre de la Asociación para el Avance de la Hipnosis Experimental y Aplicada y también en nombre del Colegio de la Psicología de la Comunidad Valenciana, en concreto de su grupo de hipnosis psicológica. En calidad de eso, también, por supuesto, en lo que habéis comentado, de miembro de la Universidad de Valencia. Pero esta básicamente es mi posición ahora aquí. Así que muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Evidentemente, todo lo que has comentado es lo que nos gustará que nos expongan estos grupos y toda la formación y experiencia profesional que tienen relacionada a la hipnosis basada en evidencia. Vamos a empezar con las preguntas. Lo que más se cuestiona, ¿no?, la gente de a pie, porque ya sabemos que hay muchísimos mitos y conceptos erróneos sobre la hipnosis. Para dejar un poquito más claro el tema de para qué sirve y para qué no, ¿para qué sí sirve la hipnosis y para qué no sirve la hipnosis? Pues mira, si me permites, voy a empezar para comentarte para qué no sirve la hipnosis. ¿Vale? Para empezar, la hipnosis no sirve para validar un recuerdo, para darle una evidencia clara de, como se ha dicho, bajo hipnosis o estando la persona hipnotizada, esto es verdad. Por lo tanto, la hipnosis forense hay que tomarla con muchas precauciones. Y el consenso es que, como máximo, lo que se averigüe en un juicio, ¿no?, o una casa de seguros o incluso en la clínica sobre los recuerdos de una persona, se puede considerar como máximo una hipótesis si eso no lo recordaba antes con claridad. Por lo tanto, cuando se van buscando recuerdos disociados, a veces se llama reprimidos, no digamos a otras vidas pasadas, con regresiones hipnóticas, pues lo que se pueda recordar no tiene por qué ser verdad y en muchas ocasiones se generan lo que se conoce como falsos recuerdos. Precisamente a mí se me pidió desde una universidad en Texas que firmara lo que se llama un amicus, que es
pues un texto que se escribe en defensa de un reo, en este caso de pena de muerte. Y el testimonio que se había obtenido para condenar a esta persona fue obtenido por un policía que hipnotizó a una mujer que decía que este reo pues había sido el asesino. No tenía más evidencia. Y bueno, firme el apicus de un conjunto de profesionales que decían que eso era una barbaridad, pero aún así desecharon todos los recursos, por lo cual suponemos, como esto hace ya 4 o 5 años, que estará ejecutado ya. Bueno, no sirve para eso. En la clínica no sirve para averiguar recuerdos de violaciones, abducciones extraterrestres, todo lo que esté relacionado con la memoria, hay que tener mucho cuidado. Solamente hablar de ello me llevaría todo el tiempo que tienes destinado por la entrevista. Entonces, para eso, por favor, no. Eh, Puede servir, por ejemplo, para tratar o ayudar como coadyuvante habitualmente el dolor. Ahí sí que hay una evidencia bastante palpable. Y evidentemente no sustituye a las anestesias, según qué tipo de intervención sea. Bueno, hay personas que son capaces de sentir anestesias y analgesias muy potentes con o sin hipnosis. Pero para apuntar o para sacar una muela con una endodoncia, yo pediría que además de hipnosis me dieran algún tipo de analgésico. Eh, por lo tanto, sirve para la cuestión odontológica, la hipnosis odontológica, que es útil, pero en este sentido, ¿no? Eh, para tratar el colon irritable, intestino irritable en general, es bastante eficaz, ayuda bastante. Como coadyuvante para temas oncológicos, por ejemplo, para reducir la cantidad de medicación o para que la persona tenga más energía, eh, tenga mejor calidad del sueño, sobre todo para los supervivientes, ¿no? Cuando le están dando radioterapia, pues siente menos fatiga, hay más ánimo positivo, menos ánimo negativo. Para estancias hospitalarias también se ha demostrado que las personas tienen pues, menos ansiedad, menos depresión, consumen menos fármacos, eh, sienten menos dolor, esto es muy palpable, y curiosamente el metaanálisis ya que tiene su antigüedad. El metaanálisis es un tipo de estrategia para, para hacer resúmenes de muchos estudios y son, bueno, si se utilizan bien, son muy ilustrativos, ¿no? De lo que hay en el campo. En este caso, se sabe que reduce la estancia hospitalaria, por ejemplo, ¿no? Ayuda, no tanto, pero ayuda para dejar de fumar, para la obesidad, para reducir ansiedad, problemas de ansiedad en general, para la depresión, pero queda mucho, mucho campo por estudiar empíricamente, estudiar con evidencia científica. Algunos de los problemas que nos encontramos, ¿para qué sirve la hipnosis? Es que se nos, digamos, equipara tratamientos médicos. Y, por ejemplo, cuando trabajamos con hipnosis, un doble ciego, que significa que ni la persona que recibe la intervención ni que la da, pues sabe si está en un grupo de placebo, por ejemplo, que ya es muy potente, o está en un grupo de intervención que no es inerte. En hipnosis eso no tiene sentido. Por ejemplo, solo con cambiar el nombre y ponerle hipnosis a un ensayo, por ejemplo, pues las personas tienen más falsos recuerdos que cuando se le llama meditación. Solamente por llamarle hipnosis a un tratamiento para la ansiedad, pues puede tener más efectos si la persona tiene unas actitudes y unas secretas adecuadas, que si le llamas un tratamiento en visualización, ¿no? Por lo tanto, lo que interesa es llamarle hipnosis, ¿no? En muchos casos. O desde esta óptica, pues no, según la base de datos que vayamos, pues dirá, pues no hay tanta evidencia en esto, y según qué otra base de datos, pues dirá, pues sí. Para estas cosas en general, para afrontar la calidad de vida, hay algún estudio que dice que incrementa también la resiliencia. En general, yo creo que la hipnosis tiene ya, vamos, un sustento para decir merece la pena utilizarlo, ¿no? Muy bien. Básicamente. Muy bien, está muy bien explicado y me gusta cómo ha abordado muchísimas cosas, Antonio. Tanto el para qué nos sirve, dejar claro que se generan falsos recuerdos, es importantísimo, y para el qué sirve, ¿no? Que realmente también es lo que interesa a mucha población, mejorar la calidad de vida como coadyuvante con otros tratamientos, no por sí sola. Ha quedado muy clara la respuesta y me ha gustado muchísimo. Incluso Gracias. esa experiencia que has comentado del reo. Ahí también me ha tocado la vena sensible, ¿no? El saber que depende a la vida de una persona, ¿no? Son leyes que realmente no dependen de ti en este caso, porque hay una ley, ¿no? En Estados Unidos que se ha llevado a tomar esa decisión, pero es una responsabilidad muy grande. En este caso quiero matizar, si me lo permites, Verónica, en Texas. Hay Ya. estados en Estados Unidos donde Ujú. cuando una persona que está implicada en el proceso judicial ha sido hipnotizada, sea testigo, víctima o delincuente, ya no se considera el testimonio. O sea, vetado directamente, porque creen que se puede haber generado falsos recuerdos. Que Ujú. no es por la hipnosis, son por las creencias y la forma de preguntar. Esto llevaría mucho tiempo, ¿no? La hipnosis Sí. en sí misma no hace nada. Es lo que se piensa alrededor de ella, lo que se espera.
Pero eso lo quiero matizar porque en Texas ahí sí que, bueno, yo he hecho una estancia en Texas hace años, muchos años, y sí te digo que es un estado especial. Es decir, las creencias que hay en torno a esta técnica, más que en Sí, sí, así es. efectivamente. Vale, sabemos que alrededor de la hipnosis hay muchísima información, verídica y no verídica, y que ha sido difícil definirla durante muchas décadas en su trayectoria, ¿no? Pues por todo lo que hay que le rodea. ¿Cómo me definirías qué es la hipnosis? Pues mira, la verdad es que es una pregunta importante y muy difícil, sinceramente, de responder. Yo voy a decir que me encuentro dentro de un paradigma, es decir, dentro de una filosofía científica que tiene un abordaje concreto hacia la hipnosis y, por lo tanto, yo estoy sesgado, ¿no? Pero lo que dice la investigación experimental controlada y replicada durante muchos años es que, desde luego, no es un estado de trance. No lo es. Se puede utilizar el término trance coloquialmente. No es un estado de alteración de conciencia. Tampoco eso se ha desvirtuado ya, no. La evidencia es palpable. Ni siquiera es un estado. Ahora la definen como un estado de atención con introducción de la conciencia periférica, American Psychological Association, bueno, pues tampoco es así. Entonces hay definiciones de mucho consenso donde nos ponemos de acuerdo, como ha hecho, por ejemplo, la Asociación para el Avance de la Hipnosis Experimental Aplicada. Creemos que, si analizamos la historia de la hipnosis, que ya tiene sus 200 años, realmente es una construcción social. Esto en psicología sabemos muy bien a lo que nos referimos, por ejemplo, el concepto de género, ¿no? El concepto de que estemos hablando, pues, que es una clase, es una conferencia, eh, es una sesión de terapia, todo esto sabemos por construcción social lo que es, pero en otros contextos que no tuvieran esto en cuenta, pues no sabría de lo que estamos haciendo, si una clase, una conferencia o... Por lo tanto, una construcción social significa que a lo largo del tiempo las personas pues han ido creando unos rituales, unas formas de responder que han sido influidos mucho por los contextos sociales que había, ¿no? Eso desde el origen del nombre de hipnosis, ¿no? Como tal. Por lo tanto, lo habitualmente, donde estamos todos de acuerdo, es que la hipnosis implica que alguien cree que va a ser hipnotizado, lo cual parece una redundancia, pero es importante, que alguien quiere hipnotizar a esa persona y los dos, o las tres, o el grupo que sea, esperan que vaya a haber una inducción hipnótica que puede ser con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, variadísima. La hipnosis es muy poliédrica. Y cuando la persona está hipnotizada, se le van a dar unas sugestiones y esas sugestiones, pues generalmente lo que intentan es influir en la persona para que tenga cambios, pues, en la percepción, en la memoria, en el comportamiento, reacciones biológicas, eso es así. Y la idea es que se centre en unas imágenes, en unas ideas para, fijaros que el verbo importante para, por ejemplo, la Asociación Británica de Psicología es evocar. Se evocan reacciones en la persona, ¿no? O dicho de otra forma, lo que yo no tenga como persona, mi disponibilidad de recursos psicológicos, comportamentales, ¿no? Lo que no tenga, no lo puedo sacar, como decía mi madre, ¿no? De dónde no se puede sacar, bueno, pero claro, con la hipnosis podemos saber si hay o no hay también. Es una forma de autoconocimiento. Y por lo tanto, también, cuando ya se ha influido la persona, se ha experimentado una serie de reacciones, luego todo el mundo espera un proceso de inducción. Es decir, que es salir de hipnosis y que la persona nos cuente si es hipnosis tradicional, por relajación, etcétera, pues qué ha experimentado, qué no ha experimentado, si es con hipnosis despierta, nos lo está contando en ese mismo instante, ¿no? Yo sé que es paradójico que algunas personas digan, pero eso de hipnosis despierta, ¿qué es, no? Pues, la hipnosis despierta, luego hablamos de ella si quieres, pero cabe en este concepto general de construcción social y por eso vemos que hay tantas perspectivas diferentes, ¿no? Los que consideran que es un estado, que otros que sí, que es la motivación, que son creencias. Todo esto cabe en una definición muy amplia de consenso y ya cada persona va eligiendo qué tipo de hipnosis le interesa más. Es decir, implica un proceso de creación. Un colega de Montgomery comentaba, hipnosis es lo que mi paciente y yo decidimos que es hipnosis, ¿no? Esto que puede parecer una perogrullada, pues tiene detrás todo pues una filosofía, tiene un paradigma en concreto, una epistemología, y esta creo que es la definición que es más fácil de entender. Y al final todo el mundo esperamos que ocurran cosas que no ocurren habitualmente si no estoy hipnotizado. Aunque ocurre en la vida cotidiana, ocurren Sí. habitualmente, pero ahí ocurren bajo mi control, ¿no? Bajo la influencia social de quien hipnotiza y de quien se deja hipnotizar, claro. Efectivamente, sí, está bien detallado. Eh, la forma de entender la hipnosis conlleva muchísimas cosas, pero me gusta mucho ese ejemplo de que depende también del hipnotizador y el hipnotizado, ¿no? En el ambiente que crean, en el contexto, en la relación que hay entre ellos también, ¿no? Terapéutica, el rapport.
Entonces, claro, hay una creencia, ¿no? Unos aspectos subjetivos de cada uno de ellos que se ven influidas también en cómo se está haciendo esa hipnosis. Así es. Así que es muy difícil definirla, por supuesto, pero como indicas, no es un trance, no se pierde la conciencia, y todo lo demás que a mí me gusta muchísimo porque no dejo de ser alumna suya en todo momento, así que está muy bien explicado. Así que sí, ya tenemos un poquito más de información de lo que es la hipnosis para que la gente tenga claro también lo que no es, ¿no? Que no tiene nada que ver con esa hipnosis del espectáculo que mucha gente sigue creyendo como cierta, que no se entra en trance y que Bueno, evidentemente dime. perdona, y lo que piensan otros paradigmas que están centrados en trance todavía, pero bueno, la evidencia científica ya va para 100 años ya de investigación dice que no va por ahí. Efectivamente, nos quedamos eso con la hipnosis clínica, por eso me gusta que tenga esa parte de clínica o hipnosis basada en la evidencia y no hipnosis como algo suelto, porque es lo que dice, son muchos paradigmas y que a muchos no están basados en la evidencia, así que nos centramos en eso, en la hipnosis que nos interesa, en la que realmente llevamos toda esta década y toda la que tiene también toda esa investigación detrás que ha aportado muchísimo. Sí, Eh, si me permites la introducción, a mí me gustaría distinguir muy brevemente entre hipnosis aplicada, que es en general, y puede Ujú, ser una parte clínica, otra parte del deporte, donde la evidencia es menor, o hipnosis para fomentar el estudio, hábitos de estudio, donde la evidencia es menor, pero es aplicada. Y una bien, parte sanitaria clínica, ¿de acuerdo? Y esa puede estar basada en una evidencia, ¿de acuerdo? Y esa evidencia es empírica y hay muchos ya protocolos de cómo se investiga, ¿no? Pero hay una hipnosis experimental, que es un campo de estudio en sí mismo, que es la que he ido desmontando, vamos a decirlo así, algunas creencias que había sobre hipnosis, por ejemplo, que es un estado de trance, que se pierde el control, que fomenta la memoria. Eso es una hipnosis experimental, pero en el sentido experimental y muy desconocida. muy bien, Desconocida. Entonces, de ese campo experimental, algunos hemos procurado extraer métodos aplicados que también se aplican, por supuesto, a la clínica. Por lo muy tanto, la bien. hipnosis es también un campo de estudio en sí mismo. Efectivamente, sí, que se sigue estudiando, lo que comenta. Y también me gusta ese término de cuando se aplica también para otros temas como la psicología del deporte, Mm, que no lo tenía yo en mente. Y es cierto que no todo tiene por qué ser clínico o sanitario. así es. Muy bien. Pues me gusta muchísimo esa pincelada que no la tenía yo. Bien, vamos a profundizar un poquito más. ¿Quién puede usar la hipnosis y de quién me puedo fiar si quiero, que me realicen esta técnica? Pues te voy a dar una respuesta general con quién puede utilizar la hipnosis. Pues quien se lo permita la ley. Es una respuesta muy amplia. Ahora, si el puede lo entendemos desde una perspectiva ética, deontológica, de poner la hipnosis al servicio de quien la necesita, de los usuarios, de las usuarias, ¿no? Bien sean personas con problemas clínicos o deportistas, pero básicamente donde tenemos experiencias en psicología clínica de la salud. Entonces, quien la debe aplicar es primero una persona que esté capacitada por una titulación oficial para poder ejercer esas profesiones. Si yo digo voy a aplicar la hipnosis en campo oncológico, no voy a trabajar extrayendo tumores o haciendo diagnósticos, sino que yo trabajaré como psicólogo, si fuera psicooncólogo, que es pues una rama de la psicología muy importante, aportando a esa parte de la oncología mis conocimientos psicológicos. Si yo soy un médico o una médica odontólogo o odontóloga, o ya actualmente en España es un grado independiente, pues voy a aplicar la hipnosis para ayudar a la persona a experimentar menos ansiedad, menos dolor, utilizar menos medicación, pero en odontología. No voy a aplicarlo, por ejemplo, en oncología, no voy a aplicarlo a trabajar con una persona que tiene problemas de intestino irritable. Esto en el campo de la medicina, pero la psicología es lo mismo, ¿no? Si yo soy psicólogo clínico, pues tendré que aplicar los conocimientos y dentro de la psicología clínica también hay muchas variaciones, ¿no? Por lo tanto, tengo que tener una titulación, me da lo mismo que sea grado, con máster, lo que exija cada país. En España, pues para ser sanitarios los psicólogos tenemos que ser o especialistas en psicología clínica, como yo lo soy por habilitación, o bien a través del máster general sanitario, o por habilitación también. Bueno, pues yo trabajaré la hipnosis cuando además de tener esa titulación que me da una mínima garantía de competencias, también he recibido una formación en hipnosis y en hipnosis que esté basada en la evidencia empírica. Y bueno, cuando yo sepa manejar la hipnosis,
Pues porque hipnotizar a la gente es muy fácil, pero cuando sepa para qué quiero la hipnosis, cómo voy a utilizar la persona con esa persona, los procedimientos tan variopintos que con la hipnosis de inducción, desinducción, manejo de sugestiones, entonces puedo decir, la puedo usar, ¿no? Lo que no puede ser es que hay algunas personas que se siguen molestando cuando les llamamos hipnoterapeutas legos o hipnoterapeutas legas, que no tienen ninguna titulación académica, que no han estado sus 6 años, a veces hasta 8 y 9, para sacar unos estudios, que no garantizan nada, pero son condición necesaria para poder entender algo de lo que se está haciendo, pues ellos no tienen esto. De hecho, hay anécdotas, ¿no? Que de gatos que han sido acreditados como hipnoterapeutas, tanto en Inglaterra, George, el gato George, como en Estados Unidos, la gata Zoe, eh, que consiguieron los títulos a base de dinero, ¿no? Pagar y ya está. Y la segunda cuestión es que si no conozco la hipnosis experimental un poco, ¿no? Además de la evidencia, pues puedo decir muchas tonterías. Y estos tipos de profesionales, como se denominan, no conocen nada de hipnosis experimental. En cuanto alguien nos prometa que en cuestión de un fin de semana se nos van todos los problemas de estrés, de ansiedad, de obesidad, que quitan cánceres como se ha prometido, que me quitan una fibromialgia, pues hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, desde nuestra perspectiva, ya deontológica y ética, estas personas no pueden utilizar la hipnosis porque no están titulados. Luego están las legislaciones. Y en las legislaciones pues no se pueden hacer muchas trampichuelas. Si alguien dice yo voy a hacer hipnosis de espectáculo, yo le agradecería que no transmitiera mitos. Si la quiero utilizar en el espectáculo para el divertimento, bien, pero no me veo un cirujano o un neurocientífico trabajando de espectáculo, ¿no? Más bien sería una expociencia, sería, ¿no?, un museo de la ciencia, se harían pues experimentos, ensayos de cosas divertidas que tiene la ciencia y la hipnosis. No me los veo en un espectáculo, sinceramente. Y Efectivamente. esa es la diferencia, ¿no?, entre quienes tienen una titulación y además se han formado en hipnosis basada en la evidencia, como es tu caso, por ejemplo, o personas que no tienen ninguna formación y incluso les han hecho creer que que esa formación es, la que se ha ofrecido, pues es legal. Y ha habido denuncias donde ha colaborado la Asociación para el Avance de la Hipnosis Aplicada, policiales, de denuncias de pacientes que dicen, aquí me está tratando un señor o una señora y resulta que no ha mejorado y se han dado cuenta de que no había nada. Entonces, esto puede confundir mucho de la importancia de estas cuestiones relacionadas con la difusión que hace la asociación, que he comentado, que hacen distintos grupos de hipnosis psicológica, o la que estás haciendo tú ahora mismo, que es dar posibilidad de información para que las personas puedan elegir. Muy bien, muy bien. Me quedo con todo lo importante. A modo de resumen, conocer la persona en la que nos ponemos, ¿no?, en sus manos, qué formación tiene, porque no solo con conocer la técnica es suficiente. A modo de metáfora, de ejemplo, si yo quiero que me construyan una casa, no porque sepa un albañil poner ladrillo va a ser suficiente, ¿no? Necesitaré un arquitecto, ¿no?, alguien con conocimiento. Así que si quiero algún tema relacionado con la psicología, pues que ese profesional tenga esa base de conocimiento previo, no solo conocer la técnica de hipnosis. Y si en otra profesión, lo que has comentado, no hace falta que sea psicólogo, si tiene que ser de cualquier otra medicina de la salud o de oncología o diferente ejemplo, igual, conocer qué formación tiene esa persona, tomarnos nuestro tiempo en conocer a la persona con la que queremos realizar ese tratamiento. Poder informarnos con la asociación, ¿no?, con la EA o con asociaciones de este tipo, ¿no?, que nos van a dar esa seguridad de si ese profesional está cualificado o no, para Exactamente. no encontrarnos solo ya con el no he recibido lo que quería, no ha funcionado y luego ya, que está bien, que hay que denunciar, si no me he dado cuenta, pero la prevención también es importante. Muy importante. Para entendernos, y me gusta mucho el ejemplo que has puesto de la construcción, yo tuve la ocasión de conocer a un profesor que tenía 5 carreras y 4 doctorados. Era un especialista en un tema muy concreto. Y nos decía, no paséis por un puente que yo ya he construido porque no soy arquitecto. Buen No ejemplo, porque sepa mucho, si no es arquitecto, pues la cosa puede ir muy mal, ¿no? Pues, buen ejemplo. y cuando hablamos de psicología estamos hablando de temas muy serios. Y aquí en Valencia, con el tema de la DANA, a cuyos afectados les quiero, y afectadas les quiero recordar y hacerlos presentes, no se les puede ir a prometer nada que no tenga un respaldo detrás de que la cosa puede ayudar. Sino, y hay gente que está sufriendo mucho, con mucho dolor, lo que se hace es empeorarla. Efectivamente, importantísimo. Y es triste el tema de la DANA, y ya habrá gente, hay personas cualificadas que han podido ayudar, ¿no?, en intervención en crisis,
otras que no tanto, ¿no? Pero es verdad que es un tema pues importante y que todavía queda tiempo en las que se vean las secuelas, ¿no? Que no es algo que haya sido puntual, No, que no, eso todavía. lleva mucho tiempo y hay que reconocer que el Colegio de la Psicología de la Comunidad Valenciana ha organizado bien, la propia universidad, la clínica que tengo pues, la responsabilidad de dirigir también ha colaborado y está colaborando, pero es una tarea ingente, lo digamos ahora con todas las inundaciones que hay. O dicho de otra forma, yo no me fiaría de una persona que va a predecir el tiempo si no es un meteorólogo y sabe qué gente es lo que se está haciendo, ¿no? Me voy a fiar de Efectivamente, alguien que se dedique a soltar globos y pues lo mismo pasa con la hipnosis, ¿no? Hay que ver sí, qué profesional y qué formación tiene. Esa es la realidad. correcto. Y hacer hincapié también en otra frase que has dicho importante. Cuando hay vendehumo, ¿no? Por así decirlo, en un fin de semana, en este retiro, se va a resolver todos tus problemas, sean de obesidad, de estrés, tal. A ver, el problema es que ahí hay como un halo un poco inicial en el que, como está fuera de tu contexto, ya de por sí no, es normal que no haya estrés, ¿no? Entonces, ese fin de semana esa persona puede vivirlo de una manera relajada, con bienestar, con apoyo social de otras personas que pasan por lo mismo y se piensan que es válido. Pero es que luego, porque tengo pacientes que han vivido eso, vuelven a su rutina y nada ha cambiado. Y encima se sienten mal con ellos mismos porque no ha sido suficiente para aprovechar el curso, sin valorar que ese curso realmente no valía. Y que además no suele ser baratos. Efectivamente, y luego la parte económica es otra. Entonces, yo le pongo este ejemplo a los pacientes que están conmigo. Si quieres el cuerpo perfecto, ¿tú vas un día al gimnasio y ya lo tienes? ¿O necesitamos un proceso? Y ahí es cuando lo entienden. Lleva mucho tiempo en tu vida para terminar así. Está genial que quieras tomar cartas en poder recuperarte, pero tenemos que entender que también es un proceso, porque lo que nos interesa es no solo que estés bien, sino que estés bien y se mantenga. Así es. Así que Se todo nota que depende. tienes experiencia clínica, sí. Gracias, Antonio. Así que es importante cuando a alguien le vendan cursos breves diciéndole que todo se va a resolver, lo primero dudar y dudar mucho. Y el Si quieres, sentido común. puedo poner un pequeñísimo ejemplo de lo que estás diciendo que ilustrará bastante. A mí hace tiempo me llamó una persona de una consejería de aquí. Me dijo, yo soy gran fumador. Eh, ¿Me puede en una sesión quitar el hábito de fumar, que me olvide de que he sido fumador y que me olvide que me lo ha dicho usted? Y dije, oiga, yo tendría un Rolls Royce en la puerta si yo pudiera hacer eso. Y estoy aquí trabajando de profesor de universidad y no, los sueldos no son ninguna locura, ¿no? Dije, no, no lo puedo hacer, pero hay gente que dice que sí. Y le dice que sí, y cuando fracasan, como tú has dicho, luego se sienten mal y a veces tienen vergüenza y no lo cuentan. Y se ponen peor, puede pedir lo que se llama efecto nocebo, que es lo contrario del placebo, ¿no? Se ponen mucho peor de lo que estaban todavía. Así que me Totalmente parece de un acuerdo. muy buen apunte, Verónica, por tu parte. Muy bien. Cuando a mí me piden que quieren olvidar algo, yo siempre digo, ¿y para qué serviría olvidar si podría volver a cometer el mismo error? Si el recordar el pasado nos ayuda, es aprendizaje. Así es. Si recuerda que no ha sido fumador, podría volver a fumar en cualquier momento. Y además, ¿para qué? Elige tu ando, alista tu equipo, la batalla está a punto de comenzar. Un entorno realista, misiones desafiantes. ¿Tienes lo que se necesita para sobrevivir? Para niños, adultos, amigos y familias, sin distracciones, solo tú, tu equipo y la adrenalina. Paintball Supervivientes en Hergal, a solo 20 minutos de Almería. Vive la experiencia y demuestra que eres el mejor. Reserva ahora y únete a la batalla. Visítanos en www.paintballsupervivientes.es o para reservar tu día Pinball, llámanos al 615-188-550. Paintball Supervivientes, acción de película. Diverevento es tu sala multifuncional para organizar todas tus fiestas y eventos, ya que cuentan con todo lo necesario: mobiliario, entretenimiento para niños y grandes. Reserva tu sala por horas, cuando lo necesites y como a ti te gusta. Diverevento, en Francisco García Góngora, número 2, Almería. La Casita Jergaleña, un lugar
con encanto, comodidad, confort, para 8 personas y para disfrutar de la naturaleza que ofrece nuestro pueblo Jergal en Almería. Buenas, me habéis pillado leyendo mi nueva novela, La herencia oculta. Una novela donde se engloba la historia, la ficción, donde la vida de Ethan se entremezcla con el legado pasado de su abuelo. Si queréis disfrutar de una buena novela, no dudéis en adquirirla. Podéis comprarla en el comercio, en el oráculo de Enro, situado en carretera Ronda 202 o en nuestra página web laherenciaoculta.com. Vamos a seguir con otra. Esta también es interesante, esta pregunta. ¿Cómo se sabe una persona que está hipnotizada y cómo esa persona lo puede llegar a sentir? O sea, Mm, ¿cómo se sabe Vale, primero que una persona está hipnotizada? vale. Pues mira, voy a empezar por la primera parte, por cómo se sabe, ¿vale? No se sabe. Ya está. No hay ningún, y evidencia experimental, aquí hablamos de evidencia experimental. No hay ningún criterio ni de comportamiento, eh, ni neurobiológico, nada. Todo se ha investigado ante el siglo XX y no hay nada. Es verdad que lo que se obtiene con la psicobiología, pues son algunos patrones, pero que están muy relacionados más con las tareas experimentales que con que esté hipnotizado. Además, hay una selección muy concreta, la persona está en un tubo metido ahí, una máquina, que no recibe muy poco. La parte importante que nos da información es la subjetiva. Si la persona dice que está hipnotizada, y eso depende mucho de la construcción social. Por tanto, ¿cómo se siente una persona que está hipnotizada? Eh, pues depende del tipo de hipnosis. Con hipnosis despierta, y en Valencia tenemos el modelo de Valencia de hipnosis despierta, que nos basamos en un texto que se escribió hace ya 101 años de hipnosis despierta de Wells, o sea, no es de ayer. De hecho, la hipnosis empezó siendo despierta desde el principio. No, llamarla hipnosis fue un error, ¿no? Fue una casualidad. Y luego dijeron, no le llamamos así, pero ya se había metido la pata. Entonces, podría estar muy activas, hablando, caminando, yendo en bicicleta, dando tener una conversación como esta y están hipnotizadas, o se han dado un proceso de inducción hipnótica y se sientan muy bien, muy contentas. Si lo hacemos por hipnosis por relajación, pues se sienten muy relajadas, muy contentas, muy tranquilas. A veces dicen, pues yo soy una cabeza y que no siento mi cuerpo y estoy la más de gusto, ¿no? No me molesta nada. Las personas con hipnosis despierta o activo alerta dicen, pues lo veo todo con más claridad, con más nitidez y me lo paso muy bien y lo que importa es sé que tengo la capacidad para decirme cosas que se van a cumplir. Por ejemplo, que se va a reducir mi dolor o que me voy a sentir con más energía, con más capacidad para afrontar lo que me viene. Bueno, lo que utilizamos en psicología aplicada, ¿no? Hay muchísimas sugestiones que tienen sentido para la vida cotidiana. Entonces, no hay un sentimiento único de cómo se siente una persona que está hipnotizada. Sí, generalmente, cuando acaban y tú tienes experiencia en eso, lo que te suelen decir, aunque ha habido momentos difíciles, porque se utiliza para bajo hipnosis por recordar momentos duros, que se sabe que son ciertos, que es para elaborar de otra manera, por ejemplo, trauma, ¿no? Las personas de la Dana no van a olvidar nunca lo que les ha pasado, pero hay que reelaborarlo. Entonces, cuando están preparados, pues empiezan a elaborar lo que ocurrió y ahí han sufrido, pero cuando acaban las sesiones con hipnosis, lo que es un denominador común muy frecuente es qué bien me encuentro. Y tú tienes experiencia, qué bien me encuentro, ¿no? Y hay mucha satisfacción en general. Es un procedimiento, cuando se evalúa su aporte a los tratamientos psicológicos, a veces se olvida de que un aporte es que la gente se dice, quiero más, me apetecería tener más, ¿no? Nosotros pasamos en Estados Unidos una investigación que llevó la doctora Mendoza, también de allá, con pacientes oncológicos y querían más sesiones, los propios pacientes, porque me lo paso bien, ¿no? ¿Por qué? Porque es que es psicología. La psicología bien hecha a la gente le gusta. Exacto, correcto. Ese criterio me gusta mucho, el cómo se siente una vez que ya termina esa sesión, ese estado de relajación, ese estado de calma, esa sensación de haber descargado muchas cosas importantes y haber afrontado, que hay veces que las van dejando para otro momento, ¿no? Sí, o el simplemente con hipnosis despierta o activo alerta, que es otra variante. De sentirse con energía, con vitalidad, con darse Exacto. cuenta de que tienen más control de lo que pensaban, se van con la satisfacción de, caray, he descubierto que puedo hacer cosas que ni sospechaba. Digo, sí, las tenías ahí y la hipnosis, como otros procedimientos en psicología, te ayuda a conocerte mejor. Que lo decían los griegos, ¿no? Hipnosis autón, conócete mejor, Sí, conócete a ti mismo. exacto, más autoconocimiento y luego más autoconfianza en lo que son capaces de lo que están haciendo, ¿no?
Así es. Exacto, eso con la hipnosis despierta también es muy importante conseguir esa energía, como comentas. Vale, venga, vamos un poquito más a la técnica en sí. ¿Es difícil hipnotizar a alguien? No. De hecho, hay muchas definiciones y una de ellas, sobre hipnosis me refiero, dice: las personas pueden caer espontáneamente en hipnosis. Bueno, lo dicen con una intención que desde un punto de vista científico no tiene ningún sentido, ¿no? Porque no sabemos cuando una persona está hipnotizada. Pero es verdad que cuando una persona cree que se la está hipnotizando de manera implícita o explícita, eh, y está por la labor, o cree que no se puede negar a esa hipnosis, pues se quedan hipnotizadas. Por ejemplo, en algún programa de radio, cuando me entrevistaban, pues recuerdo perfectamente que uno de los locutores, una persona muy conocida, dijo: ¿qué me está haciendo usted con la mirada? Porque me queda en blanco, me ha hipnotizado, ¿no? Sí, sí, yo no he hecho nada, ¿no? Y se repitió en varias ocasiones y a veces ocurre, ¿no? No, no me mires que me estás hipnotizando. Bueno, esto viene del espectáculo, ¿no? Y de, bueno, también del cine. Sí, Entonces, hipnotizar es muy fácil si la persona quiere, ¿no? Si tiene una mínima capacidad sugestiva, es muy fácil, no hay problema. Y hay muchas formas. Por eso la frase de este colega, Montgomery, de la hipnosis es lo que el paciente y yo queramos, es que da una capacidad infinita de creatividad, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí que tener más o menos queda claro es que hay un proceso de inducción, de desinducción y se dan sugestiones. Por lo tanto, pues las personas cuando están en este proceso de hipnosis, básicamente lo que están buscando es mejorar, ¿no? Hipnotizar es muy fácil si la persona quiere. Si no quiere, la pregunta que yo hago es: ¿y entonces para qué la quieres hipnotizar? ¿Para qué? No tiene ningún sentido. No, pero con hipnosis indirecta yo puedo conseguir que, además, en España la ley sanitaria es muy estricta. Puede decir, bueno, consentimiento informado, no quiero hipnosis, pues ya está. No. Otros sí, sí, dicen, pues le cambio el nombre. No, hombre, no le cambies el nombre, que es lo que se ha hecho toda su historia de hipnosis. Muchos tratamientos psicológicos provienen de la hipnosis y le han cambiado el nombre. No esa es la idea. Para mí la cuestión es si la persona quiere ser hipnotizada, tiene una mínima capacidad sugestiva, merece la pena, porque la evidencia dice que le va a ayudar. Lo difícil es saber, una vez la persona está hipnotizada, ¿qué hago con ella? ¿Cuáles son los objetivos? Y por eso tengo que tener un plan de intervención, sea clínico o no. Y por eso necesito una profesión que me diga, ¿qué haría yo sin la hipnosis? Esto y esto y esto, pues con la hipnosis. También, de hecho, hay una pregunta que podemos hacer. Si tú me preguntaras, ¿cómo trabajarías con las personas afectadas de la dana con hipnosis? Yo te preguntaría a ti, ¿y tú cómo lo harías sin hipnosis? Tú eres una clínica y avezada, ¿no? Pero imaginemos, ¿no? Un hipnoterapeuta lego. Y me dice, sin hipnosis no sabría. Pues la respuesta es con hipnosis tampoco. Por lo tanto, hipnotizar, pues es muy fácil. Si la persona quiere, es muy fácil. Ahora, en función de las creencias, pues una persona puede estar esperando ciertas cosas y se empieza a poner nerviosa porque no es esto. Por lo tanto, antes de hipnotizar, siempre hay una prefase de inducción, que es aclarar qué es la hipnosis, para qué sirve, qué cabe esperar de ella, ¿no? Para justo que esta construcción social nos ponga de acuerdo a las dos personas. Si de no, acuerdo, la cosa puede ir muy mal. Pero efectivamente, francamente mal, ¿eh? Así es. efectivamente. Siempre, siempre las creencias que tiene la persona y poder regular la expectativa de lo que es y lo que no es antes de aplicar la técnica, porque evidentemente no suele funcionar si esa persona tiene muchos mitos en su cabeza, no se deja llevar y lo que nos interesa es que se dejen llevar para un fin terapéutico, objetivos que se han planteado. Y evidentemente tener claro el para qué se va a realizar esa hipnosis. Y es lo que comenta, si un hipnoterapeuta, ¿no? Que no tiene ninguna formación, no va a conocer el para qué. Si no sabe abordarlo sin hipnosis, mucho menos con hipnosis. Y más cuando son temas importantes, temas delicados como los afectados de la dana o cualquier otro tema. Si no hay esa base previa, como hemos dicho, no sirve de nada, al contrario, hacemos muchísimo más daño a esa persona. Sí, particularmente si me lo permites, cuando a mí continuamente, como director de la clínica y como antes también, como profesor de universidad, me llamaba gente y decía, lo he probado todo, solo me falta la hipnosis. Entonces les llamaba al despacho o por teléfono, ¿no? Les decía, Sí, mira, no busques la hipnosis como con quien va a Lourdes o a Fátima o va a buscar otras, no, para no ofender a nadie, otros procedimientos psicológicos que son pseudoterapias, ¿no? No, porque la hipnosis no es el último cartucho, no es eso. Y entonces se quedan como un poco despagados. Y podemos intentar aplicar otros procedimientos donde además añadimos la hipnosis, pero no esperes que si tienes un ELA, casos reales, con la hipnosis te lo va a quitar. O mi hijo ha pasado por todo tipo de psicólogos y a ver si con la hipnosis le funciona. No es un
proceso mágico para curar, pero hay gente que sí que vende eso, Mm. sí que vende eso y oferta eso, con lo Sí, cual es muchísimo más dañino, muchísimo, sobre todo para temas de obesidad y cosas que eso ya son, permítame la expresión, muy descaradas, ¿no? sí. Te lo prometen todo, nada más entrar en internet, antes y después. La banda gástrica virtual y todas esas cosas, pues bueno, ¿dónde está la evidencia científica? Y a veces, no digo que todo el mundo, hay gente que quiere estas cosas, pero bueno, lo que se está haciendo es abusar de la necesidad imperiosa de una persona por salvar la vida o por mejorar mucho su calidad de vida. Por lo tanto, lo que estás mencionando es muy importante. Estamos jugando con la dignidad de la persona. Así de simple. Y lo mismo Mm, podemos hablar de otros procedimientos, ¿no? Pero en este ujú. caso hablamos de hipnosis. Correcto. Pienso de la misma manera. Y también con lo de la banda gástrica virtual podría, hablar demasiado, ¿no? De gente incluso que está bien, que está en normopeso y que piden hipnosis para adelgazar y primero hay que hacer una psicoeducación ahí detrás, que entiendan que no es necesario, una relación mejor con la comida, ¿no? Quizá, si tienen atracones, por ejemplo, pero no la necesidad solo de perder peso cuando no lo necesitan. Y estas personas, ¿no? Que venden eso se aprovechan, ¿no? De esa necesidad de que no necesitan realmente, esa necesidad que creen de manera subjetiva a esas personas solo por querer adelgazar. Entonces es triste porque realmente lo que se hace muchísimo más daño. Así es. Mm. Bien, pues la verdad que sí que esta pregunta está muy bien detallada y con muchísima más información. Así que genial. Venga, y esta siguiente está relacionada también, pero por volver a dejarla bien detallada. ¿Se puede hipnotizar a alguien sin que se dé cuenta? No. Exacto. Si me dices, se puede manipular a alguien sin que se dé cuenta todos los días. Se llama móvil. Tenemos el móvil con los algoritmos y nos manipulan como quieren, ¿no? Claro. Tú como psicóloga puedes manipular a una persona en el sentido peyorativo de la palabra, ¿eh? Es decir, manipular se entiende aquí como que va en perjuicio de la persona y en beneficio tuyo, cosa que no, deontológicamente no tiene sentido. Claro que se puede hacer, eh, pero no por la hipnosis. Es por todos quienes hemos estudiado psicología sabemos formas de influencia social. Por eso hay gente que nos pregunta, ¿Hitler era un gran hipnotizador? No. Hitler era un político que sabía manejar muy bien las masas, tenía un contexto socioeconómico, cultural muy concreto y ya está. ¿Cómo que tenían hipnotizados a la gente? ¿Pero esto qué es? ¿No? Entonces, no se puede hipnotizar a nadie. Hay una película que se llama Dejadme salir, que está muy bien documentada con el tema de la hipnosis, pero sabemos que es una ficción, ¿no? Que utilizan métodos directos para hipnotizar a las personas. Bueno, no voy a hacer el spoiler, pero está basado en el observador oculto, que es un constructo que inventó Hilgard, que se demostró experimentalmente que no tenía sentido. Pero bueno, es una ficción muy bonita, pero es ficción. Si alguien ve esa película y dice, oh, esto es la hipnosis, sí, no, es ficción. Entonces, con la hipnosis la gente no pierde el control y es más, suelen estar muy alerta cuando, si saben que tú tienes experiencia en hipnosis, eh, quizás que una fama, ¿no? O vas a un centro que ya pone, aquí se hace hipnoterapia, palabra que a mí no me gusta, ya van alerta. Ya van alerta. Yo siempre digo, si quieres, eh, digamos, asustar a alguien y no manipularla, dile que vas a aplicar la hipnosis porque la mayoría va a salir por piedras, no va a querer. Por lo tanto, no se puede hipnotizar a nadie que no quiera ser hipnotizado. ¿Se le puede manipular? Sí. ¿Se puede emplear trucos y hacerle creer que pierde el control? Sí. De eso hipnotizadores de espectáculo saben muchísimo. Pero cuando a la gente le comentamos lo que hay, lo que pueden hacer, todos los recursos que tienen, ya pueden cantar misa que nadie se deja hipnotizar. ¿Vale? Eso sí, hay música y hay arte que nos tiene hipnotizados. Sí, sí. Eso no. Pero nada más. Exacto, Nos seducen, ¿no? Pero no, exacto. El tema de manipulación no se necesita hipnosis, como bien has dicho. para nada. Poder se puede, otra cosa es que se deba, ¿no? Ahí está el criterio ético de cada uno. Como ir por la autovía, puedes ir a 200, pero no debes, tienes que ir a Así es. 120. Entonces, eso ya es a nivel personal, no significa que tenga que ser la técnica en sí, la de hipnosis, ¿no? La que sea, la que se utiliza como medio de manipulación, porque no es así, evidentemente. Y como bien dices, la persona tiene que querer ser hipnotizada, evidentemente, ¿no? Muy bien. Un Vale. apunte nada más. Si alguien Sí, quiere ver cómo se puede manipular a las personas, que vea anuncios de televisión. Ya está. Están pensadísimos no, para generar correcto. necesidades, ¿no? O algunas aplicaciones para el juego, que conocen todos los recursos psicológicos
Sí, para que la persona se enganche en estas aplicaciones. Pero nosotros no estamos por esa labor. Nuestra función como exacto. profesionales es estar al servicio de la persona, no al servicio de nuestra cuenta corriente. Ahora que lo dice, hablando así de televisión, lo primero que me viene son los anuncios de coche. Es que el 95% de anuncios de coches mueven las emociones. Claro, faltaría más. Es una Sí. manipulación para comprar el coche. O sea, no te venden el coche como que puedes ir al trabajo con él, puedes hacer la compra, no cogerás el autobús, no. Coges un coche o si está enfocado al público más joven, pues puedes salir con tus amigos de fiesta o puedes llevar a tu novia a la playa, que si es para familiar se ven todos los niños yendo de viaje, de vacaciones, o te lo venden como moviendo que vas a crear recuerdos con ese coche. Una parte de tu identidad, sí. A mí me pasa lo mismo cuando veo algunos anuncios, porque no veo prácticamente ninguno, pero los de perfumes y colonias, que suelen ser También. los días del padre y todo. Sí, Dices, sí, sí, hace unos gestos, todo. Pero ese sí, es el truco. Si apelas a las emociones, hasta un presidente norteamericano está consiguiendo hacer barbaridades. Y apela a las efectivamente. emociones. Eso sí que es manipular. No me refiero solo a este presidente, sino a otros muchos políticos, sino políticos o políticas, conocen muy bien las formas de manipulación. Los sociólogos y las sociólogas saben mucho más que nosotros todavía Todavía, para cómo exacto. manejar masas, sí, desgraciadamente. Sí. Efectivamente, es decir, que sí, que hay muchísimas técnicas de manipulación y no es la hipnosis, la técnica en sí. Una cosa es como la Es la peor. Para manipular a alguien, lo peor es la hipnosis. mm, Salvo que las creencias, que no son la hipnosis, las manipulemos. Y eso es otra cosa. Si yo manipulo las creencias, entonces creo que la hipnosis puede perjudicar eso y cualquier otra cosa. Son las creencias, básicamente. exacto, pero volvemos a lo mismo, es lo que ya hay en esa persona a nivel subjetivo, ¿no? Así Y no es. es ni la técnica al emplearla. Así es. Y las que tenga quien hace la intervención también. También sí, las ¿Eh? creencias de ambas Las personas. creencias, sí, sí, esa ideología, eso sí que es peligroso. Con la hipnosis, con la psicoterapia, con todo, con la medicina, con todo. Sí. ¿La persona hipnotizada pierde el control sobre sí misma? No, no, si es hipnosis, no es no taxativo, no. De hecho, la autohipnosis sirve para incrementar el control personal. Y es un procedimiento para y por el autocontrol y la autorregulación. La autohipnosis. Y la hipnosis no, la persona no pierde control. Ahora, si es hipnosis por relajación, hay que explicar qué reacciones se puede sentir bajo relajación, porque si la creencia es errónea, la persona puede creer que está perdiendo el control, ¿no? Por ejemplo, es muy habitual cuando la persona está relajada, pues que se sienta más pesada, con cambios también a ligereza, ¿no? O que se aísla mucho del entorno. Hay personas que nos dicen, solo escuchaba tu voz, no oía nada más, no sentía partes de mi cuerpo, lo cual para el manejo del dolor pues está bien, ¿no? Ha habido unos momentos en los que sentía que flotaba y salía de mí. Son reacciones típicas de una persona que está profundamente relajada, que es muy agradable, pero hay que aclararlo. Y bueno, hay otras cosas que otra gente, pues no comentará la relajación, pero cuando la persona está muy relajada tiende a que los intestinos se muevan, con lo cual puede haber como una especie como de pseudogases o ¿no? Meteorismo, pero qué vergüenza, ¿no? Es que está usted relajada, no le pasa nada. Entonces, si eso se comenta bien, la persona en relajación no se asusta. Pero cuando estamos en hipnosis hay que aclararlo mucho más. Porque si la persona piensa que le cuesta mucho mover los brazos porque los tiene muy pesados, que puede ser un efecto de relajación, sea Jacobson, sea Sul o sea mindfulness, va a decir, no me puedo mover. No, usted se puede mover. De hecho, mueva la mano y verá que lo puede hacer. Por lo tanto, no solo no se pierde el control, sino que se gana autocontrol. Y cuando se enfoca para el autoconocimiento, para hablarse de una manera determinada a sí misma, en el modelo Valencia no existe de expresión tenemos lo que se llaman preguntas motivacionales, donde la persona va jugando con distintas reacciones y empieza a darse cuenta que según piense, imagine, entienda las cosas, pues puede cambiar el significado de objetos. Por ejemplo, que una cosa que le genera pues, mucha pesadez, al cabo de un momentito le genera mucha ligereza en el cuerpo y se sorprenden. Dicen, ¿todo eso por qué? Digo, porque tu cerebro es muy rico. Los cerebros de las personas suelen ser muy ricos, ¿no? Entonces es cuando empiezan a ganar mucho autocontrol. Que realmente no se pierde el control, que el beneficio es simplemente y no simplemente, que es maravilloso, que ganan en autocontrol, que es Sí, mejor todavía, ¿no? Que aunque esté esa sensación de no control, no significa que no lo haya, es porque se están dejando llevar, ¿no? O que entran en esa parte más subjetiva, ¿no? En la hipnosis más de relajación, ¿no? Lo que decía de, es que no siento mi cuerpo porque estás prestando atención a otra cosa, no significa que tu cuerpo no deje de controlarlo, simplemente que no le estás dedicando esa atención en ese momento, ¿no? claro, que se O está desactivando. Sí, sí, es la exacto. relajación, es lo bonito. Exacto, es lo bonito, pero el control sigue estando, puedes mover el cuerpo cuando quieras.
Entonces está bien explicado, realmente el control no lo pierde. Que alguien no va a hacer algo que no lo haría también sin hipnosis. Claro, claro. De hecho, la génesis de falsos recuerdos no es que la persona genere un falso recuerdo, y esto sería muy largo, porque está hipnotizada, sino cómo se le pregunta, las creencias previas que lleva sobre la hipnosis, la información que se le da. Entonces, todo eso va configurando, moldeando, que decimos en psicología, recuerdos tremendos, pero la hipnosis de sí misma no, es inerte, no, es una construcción social, nada más. Exacto, exacto. Y nada menos, nada más y nada menos. No, claro. Está bien así. Importantísimo, ¿eh? Para la gente que se esté planteando empezar con esta técnica, ponerse en manos de profesionales que tengan la tranquilidad y la seguridad de que no van a perder el control ni la voluntad de sus acciones. Al contrario, siempre va a ser con un fin, un objetivo terapéutico beneficioso para ellas siempre. Y por último, ¿dónde se puede aprender hipnosis basada en la evidencia? Pues ese es el gran problema, ¿no? Es el gran problema. La hipnosis, desde sus inicios ha tenido picos de subidas y picos de bajadas, ¿no? Entonces, en los años 90 hubo una eclosión de hipnosis basada en la evidencia y aquí en Valencia y en parte del Estado español dábamos pues cursos en el Colegio de la Psicología, en manuales de universitarios de terapia, se incluye la hipnosis, porque casi siempre se ha incluido, ¿no? Pero en la actualidad, mm, hablo en concreto de España, centros que den una buena formación en hipnosis, que yo entienda, ¿eh? Es decir, que se basan en la evidencia y no cuelan medias verdades. Es decir, no pierdo el control, pero a lo mejor si te pongo la historia de tal forma, entonces igual sí que lo pierdo. Hombre, eso no se puede porque no es verdad. Diga que está manipulándolo, pero no con la hipnosis, sino por su capacidad como persona para manipular, que es diferente. Entonces, básicamente, para dar criterios, en la Universidad de Distancia hay un posgrado que es para mí bastante fiable. Todo lo que lleve detrás Colegio Oficial de la Psicología, sea de donde sea, pues puede ser de Las Palmas, hablo de los centros que más conozco, de Santa Cruz de Tenerife, de Cataluña, el propio de Valencia, que aunque estamos dando poca formación, lo poquito que puede hacer la Asociación para el Avance y Experimentaria Aplicada, y ya ha visto la necesidad de que la formación se está perdiendo, hablo institucional, ¿no? Pues va a proponer también al final, después de 15 años, pues bueno, vamos a formar a la gente un poco más que en nuestros talleres. Entonces, es verdad que hay una gran carencia de formación que yo considere seria, ¿eh? Seria. Eh, por lo tanto, como norma es, si se da en una universidad, es condición que ayuda. Si está en colaboración con un colegio de la psicología o de la medicina o de la odontología o de enfermería, según el ámbito, es una acción seria. Eh, por lo menos nos da unas ciertas garantías. Y yo siempre digo que nos aporten la evidencia donde yo puedo encontrar que eso, lo que están contando, es así. Que me lo cuenten. Porque estamos hablando ya de formación, por lo tanto debo tener un grado en psicología y si me están dando, como yo doy en el grado, doy un apartado, pues unas 7 u 8 horas de hipnosis como mucho, porque no cabe más, pero al menos tienen los criterios para poder seleccionar. Si entras tú en la página del grupo de hipnosis psicológica de la Comunidad Valenciana, te ponen cursos. Lo que te preguntan es, ¿ha pensado usted en esto? O criterios para que un curso usted sea fiable para usted. Un máster yo no haría. Haría un curso de posgrado de especialización, como mucho 100 horas, ¿no? No hace falta más. Entonces, bueno, ahí te van poniendo qué profesiones lo dan, qué es lo que le cuentan, qué evidencias ponen, ¿vale? Sí. Y es verdad que es una responsabilidad enorme por parte de los colegios oficiales y de las asociaciones científico-profesionales como AEA el empezar a volver a dar una formación de calidad. Y de calidad entiendo que esté basada en la evidencia y en la práctica de las personas. Muy bien. No solo la evidencia, sino que la persona tenga práctica en lo que está diciendo. Yo, como ya no puedo hacer clínica, desgraciadamente por mis responsabilidades, me dedico a esto, ¿no? Y ahí hice mucha práctica en su momento. Ahora te voy a aportar la parte más académica, más científica, más rural, pero hay gente como tú que tiene mucha experiencia. Entonces, si vemos tu currículum, dices, pero yo me fiaría, yo no enviaría a Verónica. ¿A quién derivaría la Almería? Pues evidentemente a Verónica, entre otras personas, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que se forma bien y porque tiene una práctica detrás. Muchas gracias, Es Antonio. lo que te puedo decir, ¿no? Es verdad. Pues sí lo sé. Por eso eres socio y miembro de AEA, donde sabes que somos bastante restrictivos, muy Sí, restrictivos. Sí. estoy muy, muy contenta con vosotros, con todo lo que aportáis en estos 2 años que llevo y la verdad es que espero estar muchísimos más años
y que siga avanzando todo, tanto la parte que comentan, ¿no? De la parte de estudio, de seguir buscando más evidencia y, por otra parte, también seguir con la práctica, que es lo que más hago yo. Yo no estoy en investigación, pero bueno, todo lo que vosotros me vais dando es lo que utilizo para mi práctica. Que al final es la gente que estáis dando la imagen de la hipnosis. Sois la parte más importante de la cadena, que es cuando voy a trabajar con personas, ¿no? Si realmente estoy aportando algo o no a esa persona. Por lo tanto, si vosotros, que sois los que estáis, yo les llamo en el frente de batalla, ¿no? No me gusta el lenguaje belicista, pero en el frente de batalla. Si dais una buena imagen y sabéis resolver problemas, si sabéis decirle, mire, a usted no le conviene la hipnosis, y si se va a buscar a otra persona, le puede pasar esto y esto y esto, y no le doy hipnosis porque creo que no le va, que no le va a ayudar, o al revés, pues sí, parece la pena, ¿no? Nosotros pregunté, yo quiero hacer hipnosis, lo decidimos nosotros, ¿no? Que somos los profesionales. No le puede que usted un médico que le dé antabús pues, para un prueba de adicciones cuando usted no tiene una adicción, por ejemplo, ¿no? Hablo en Efectivamente. este caso de alcoholismo. Eh, Ujú. quiero usted que me aplique tal procedimiento para las muelas, le va a decir el dentista, oiga, o la dentista, porque me decida yo, ¿no? Exacto. Pues ahí estamos, ¿no? Vosotros sois la, digamos, la parte más importante de esta cadena desde mi perspectiva, ¿eh? Y te habla, por lo que se supone que es catedrático, que está en la academia. Nosotros somos la parte de daros la información básica, pero quien tiene que defender la profesión sois vosotros. Exacto, es que es un conjunto necesario, ¿no? Porque para nosotros defender la profesión y llevarla a cabo necesitamos de vuestros conocimientos y de vuestras investigaciones, que todo va de la mano. Todo va de la mano. Mm. Así es. Pues muchísimas gracias, Antonio, me ha gustado muchísimo todo, como siempre, la que queda hipnotizada soy yo cada vez que te escucho, de todos los conocimientos que tienen, que me encantan. Si quieres aportar alguna cosilla más de lo que no haya preguntado. Bueno, sí, mira, lo que quiero decir es que tanto la Asociación para el Avance de la Hipnosis Experimental Aplicada como los grupos que conozco yo de hipnosis psicológica, todo esto lo hacemos por amor al arte. Y en este caso es el arte del amor al prójimo, ¿no? En el sentido no solo cristiano, sino de esa deontología que tenemos que tener de respeto de la dignidad de los demás. Nosotros no cobramos nada por hacer eso. Y la gente que ha venido de la asociación, gente muy potente, ¿no? De Estados Unidos que tú conocerás, pues Steve Lin, que falleció, y otra gente, pues escasamente se le paga la estancia aquí, el viaje y una cosa que es de risa, ¿no? Que es, ¿por qué? Porque nos sacamos de nuestro tiempo libre. Hoy, sabes que es sábado por la mañana, pues tengo tiempo libre, tú también, pero y hemos podido acordar así. Entonces, eso para mí también da una visión de credibilidad. AEA, que es la Sociedad de Programación Aplicada, ha esperado 15 años para ofertar formación. Cuando no la hay, creemos suficiente en los colegios oficiales de lo que fuera, ¿no? Entonces, todo esto se hace gratis. Y para mí, padres me preguntan, pero si podrías forrarte, digo, entonces pierdo la credibilidad. Y yo lo que quiero no es tener las cuentas corrientes a tope, sino ser creíble y al servicio de quienes necesitan la hipnosis, la psicología, la medicina, los usuarios. Puede sonar un poco místico, pero es mi creencia y creo que estamos muchos en AEA en esa postura. Así es. Es decir, que hay una vocación detrás, no ese Así es. sentimiento únicamente lucrativo y de hago algo solo por cobrarlo, ¿no? Como en esta entrevista que estamos en sábado hoy y yo le agradezco el tiempo que ha sacado para hacerlo y cuando vino también Steven Lin, también yo eso lo vi como un regalo enorme cuando yo pude verlo, ¿no? Porque sé que lo hacen de corazón, ¿no? Que os movéis desde algo que os gusta, que es muy vocacional y que además os satisface el dar esa información y ayudar a otras personas. Así Y eso es. no tiene precio, es que no tiene precio. Le pongas el número que le pongas, no tiene precio. Yo Mm, bromeo diciendo somos muchos una ONG, básicamente. sí, así es, así es. Que Pues ganar sí, dinero con tu trabajo está bien, y otra cosa es, digo, poner la hipnosis y nuestros recursos al servicio de las cuentas y no del usuario. Porque yo puedo tener una cuenta saneada, pero estar al servicio de los usuarios y usuarias. Esa es la filosofía. Nada más quería aportar eso. muy bien, pues muchísimas gracias por todo, de verdad, Antonio. Gracias a ti, de verdad. Y a tu Bueno, pues disposición, cuando quieras. dejamos aquí la entrevista y ya nos veremos más veces y espero que también en la próxima jornada de manera presencial puedes conocerte en Pues persona. las próximas jornadas va a venir también gente potente por amor al arte, de nuevo. Ya lo Muy contaré. bien.
Pues ¿vale? muchas gracias, Antonio. Gracias a ti. Que vaya muy bien. Chao. Hasta la próxima. Por otra parte, si hay profesionales de la salud que nos estén viendo, o profesionales tanto psicólogos, médicos, que les haya interesado este programa y que quieran tener más información sobre esta técnica de la hipnosis basada en evidencia, os recomiendo el libro de Antonio Capafón, que es el de hipnosis, de Antonio Capafón. Aquí hay muchísima información valiosa para empezar a acercarnos a esta técnica, y si queremos luego más formación, siempre os recomiendo consultar en la AEA, Asociación para el Avance de la Hipnosis Experimental y Aplicada. Os dejo aquí la información. Importantísimo siempre tener formación de calidad y, como siempre, poder de esa manera ayudar a nuestros pacientes, a esas personas que acuden a nosotros. En Almería tenemos mi centro de psicología y hipnosis clínica, que es Psicoalmería. Así que si estáis en Almería, podéis contactarme. Si estáis en otra parte de España, como siempre, consultar en la AEA, porque tienen ahí un directorio de personas cualificadas. Y es importante ponernos en buenas manos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy y nos vemos en los siguientes. Un abrazo. Tu consulta de salud, un espacio donde resolveremos tus dudas sobre salud y bienestar, siempre con los mejores profesionales.